En julio de 2022, en el tranquilo pueblo de Blom Beach, ubicado en el estado de Montana, ocurrió un asesinato que conmocionó a toda la comunidad. El hallazgo del cuerpo sin vida de Eden Carter, un joven estudiante de 19 años, en los márgenes de un bosque cercano, desató una cadena de eventos que expuso secretos oscuros y verdades que muchos habrían preferido mantener ocultas. Aiden era conocido por su carisma natural y su pasión por la fotografía. Aunque joven, ya había captado la atención de artistas locales y había participado en varias exposiciones comunitarias. Con su cámara en mano, solía recorrer las calles del pueblo y los parajes naturales cercanos, buscando inmortalizar la belleza en lo cotidiano. Sus sueños de convertirse en un fotógrafo profesional parecían al alcance de su mano. Sin embargo, detrás de su sonrisa encantadora y su talento creativo, Aiden guardaba secretos que pocos conocían. La fachada de su vida simple ocultaba una red de relaciones complejas y peligrosas. Para algunos, era un joven prometedor con un brillante futuro, para otros, alguien que se adentraba en territorios riesgosos que eventualmente le costarían caro. El 15 de julio, un paseante descubrió el cuerpo de Aiden en los límites del bosque de Cedar Hollow, una área popular entre los lugareños para caminatas y picnics. La escena era desgarradora. Su cuerpo mostraba signos de violencia extrema, y junto a él yacía un bate de béisbol ensangrentado. El pueblo, acostumbrado a una vida tranquila y alejada de los titulares sensacionalistas, quedó paralizado por la noticia. Las autoridades locales, lideradas por la detective Olivia Scott, llegaron rápidamente al lugar. Olivia, conocida por su determinación y meticulosidad, asumió el caso con una mezcla de profesionalismo y preocupación personal. Blom Beach era un lugar donde todos conocían a todos, y el brutal asesinato de Aiden era un recordatorio doloroso de que incluso las comunidades más unidas podían albergar secretos oscuros. A medida que comenzaba la investigación, surgieron detalles que complicaron el caso. Los amigos y familiares de Aiden describieron a un joven amable y dedicado, pero también mencionaron aspectos de su vida que no encajaban con esa imagen. Mensajes crípticos en sus redes sociales y comentarios de conocidos insinuaban que Aiden había estado involucrado en algo más que su pasión por la fotografía. La búsqueda de respuestas llevó a Olivia y su equipo a descubrir un lado oculto de Aiden. En su habitación, encontraron un cuaderno lleno de anotaciones y contactos, algunos de ellos pertenecientes a figuras prominentes del pueblo. Además, su teléfono y laptop contenían una cantidad significativa de mensajes y correos electrónicos que insinuaban relaciones personales y profesionales fuera de lo común para un joven de su edad. Uno de los nombres más recurrentes en estas comunicaciones era el de Jason Grayson, el jefe de policía del pueblo. Grayson, un hombre de mediana edad con una reputación impecable, era considerado un pilar de la comunidad. Sin embargo, su conexión con Aiden planteó preguntas que nadie se había atrevido a formular. Los rumores sobre su vida personal comenzaron a circular, poniendo en tela de juicio su papel como protector de la ley y el orden. El impacto del asesinato de Aiden no se limitó a su familia y amigos. Blom Beach entero sintió el peso de la tragedia. Los habitantes, acostumbrados a la calma y la familiaridad, se vieron enfrentados a una realidad inquietante, la posibilidad de que alguien entre ellos fuera capaz de cometer un crimen tan atroz. Las conversaciones en las cafeterías, en las reuniones comunitarias y en las esquinas de las calles giraban en torno a especulaciones y teorías sobre lo ocurrido. Mientras tanto, Olivia Scott enfrentaba presiones por todos lados. Su compromiso con la justicia la llevó a trabajar incansablemente, revisando cada pista y cada testimonio. Sin embargo, cuanto más profundizaba en la vida de Aiden, más evidente se volvía que el caso no solo era sobre un joven talentoso que había perdido la vida de manera trágica. Era también sobre un sistema que permitía que los secretos y las mentiras prosperaran, incluso en los lugares más inesperados. El primer capítulo de esta historia terminó con más preguntas que respuestas. ¿Quién podía odiar tanto a Aiden como para quitarle la vida de manera tan brutal? ¿Qué secretos guardaba que pudieron haberlo convertido en un objetivo?
Y lo más importante, ¿sería Blomrich capaz de enfrentar las verdades que este caso estaba a punto de revelar? Detrás de la imagen impecable de Eden Carter se escondía una compleja red de relaciones y secretos. La investigación de Olivia Scarr pronto reveló que Aiden había llevado una vida mucho más intrincada de lo que nadie en Blomrich podría haber imaginado. Aiden mantenía contactos con varias figuras prominentes del pueblo, algunos de los cuales habían estado relacionados con él de maneras que comprometían su reputación. A pesar de su juventud, Aiden había desarrollado una habilidad inquietante para navegar en los círculos sociales de alto perfil, usando su encanto y carisma para abrirse camino. Uno de los nombres que aparecían con mayor frecuencia en sus mensajes y notas era el de Jason Grayson, el jefe de policía. A medida que Olivia revisaba las comunicaciones entre ellos, se hizo evidente que su relación iba mucho más allá de una simple amistad o asociación profesional. Las conversaciones eran sugerentes, a menudo crípticas, y dejaban entrever un vínculo que tanto Aiden como Jason parecían desesperados por mantener en secreto. Sin embargo, Jason Grayson no era el único con quien Aiden había cultivado una relación peligrosa. La investigación también sacó a la luz comunicaciones con otros miembros influyentes de la comunidad, incluidos empresarios y figuras políticas locales. Muchos de estos contactos habían sido registrados de manera meticulosa por Aiden en su cuaderno, un diario que ahora se había convertido en una pieza clave para entender el rompecabezas de su vida. Entre las notas de Aiden también aparecía el nombre de Emily Harris, una mujer conocida por su carácter fuerte y su influencia en el pueblo. Emily había sido vista frecuentemente en compañía de Jason Grayson, lo que había llevado a muchos a asumir que existía una relación romántica entre ellos. Sin embargo, los mensajes encontrados en el teléfono de Aiden revelaron que su conexión con Emily era mucho más tensa de lo que parecía. En una serie de mensajes recuperados, Emily había enviado advertencias veladas a Aiden, instándolo a mantenerse alejado de Jason y sugiriendo que sus acciones podían tener consecuencias graves. Aiden, sin embargo, no pareció intimidarse. Respondió a los mensajes de Emily con una mezcla de sarcasmo y desdén, dejando claro que no tenía intención de ceder ante sus amenazas. Lo que Olivia Scarr descubrió a continuación agregó una nueva capa de complejidad al caso. En el cuaderno de Aiden, junto con las notas sobre sus contactos y relaciones, también había una lista de cifras y transacciones que sugerían que Aiden había estado involucrado en actividades de chantaje. Parecía que había usado la información que tenía sobre sus contactos para obtener beneficios financieros, una revelación que pintaba a Aiden bajo una luz completamente diferente. La Detective Scarr comenzó a armar un cuadro más claro de la vida de Aiden, pero con cada respuesta que encontraba, surgían nuevas preguntas. ¿Qué había motivado a un joven tan talentoso y prometedor a involucrarse en un mundo tan peligroso? ¿Qué secretos había descubierto que lo habían convertido en un objetivo? Y, lo más importante, ¿quién había estado dispuesto a llegar tan lejos para asegurarse de que esos secretos nunca salieran a la luz? El segundo capítulo de esta historia se cerró con una atmósfera de creciente tensión. Los habitantes de Blomrich comenzaban a cuestionarse cuán bien conocían a sus vecinos, y Olivia sabía que las respuestas que buscaba podrían ponerla en el camino de descubrir verdades que algunos harían cualquier cosa por ocultar. A medida que Olivia Scarr profundizaba en el caso, comenzaron a emerger patrones inquietantes que conectaban a varias figuras prominentes de Blomrich con secretos que parecían demasiado peligrosos para salir a la luz. Los días que siguieron estuvieron llenos de giros inesperados, manteniendo a la detective al borde de lo desconocido. Uno de los descubrimientos más inquietantes fue una carpeta oculta en la computadora de Aiden. Dentro de ella había correos electrónicos, fotos y grabaciones de audio que implicaban no solo al jefe de policía Jason Grayson, sino también a un influyente empresario local, William Hartman. Estas evidencias indicaban que Aiden había estado recopilando información comprometedora sobre múltiples personas de alto perfil. ¿Era esto su manera de protegerse, o simplemente estaba jugando con fuego? Olivia decidió entrevistar a Hartman, quien inicialmente negó cualquier relación con Aiden. Sin embargo,
cuando se le presentaron fragmentos de correos electrónicos encontrados en la computadora del joven, Hartman se desplomó emocionalmente. Confesó que Aiden había amenazado con exponer información sobre prácticas empresariales fraudulentas que podrían haber destruido su reputación y negocios. Aunque aseguró que nunca había deseado el daño de Aiden, Olivia percibió grietas en su historia, dejando entrever una rabia contenida. Mientras tanto, el equipo forense encontró algo alarmante, rastros de una llamada realizada desde el teléfono de Jason Grayson al número de Aiden en la noche de su muerte. Jason había afirmado no haber visto a Aiden durante semanas, pero los registros telefónicos decían lo contrario. Olivia sabía que interrogar al jefe de policía sería peligroso, no solo para su carrera, sino también para su propia seguridad. La red se estrecha. Paralelamente, comenzaron a surgir rumores entre los residentes de Blom Beach. Emily Harris, quien había sido una figura central en los conflictos de Aiden, fue vista saliendo abruptamente de una reunión comunitaria tras una confrontación con un testigo clave, un joven trabajador del café local que afirmó haber visto a Emily y Jason juntos la noche del asesinato. Este testimonio, aunque preliminar, era suficiente para añadir combustible al fuego de la sospecha. Olivia confrontó a Emily en su hogar. Durante la entrevista, Emily intentó desviar las preguntas hacia la vida secreta de Aiden, describiéndolo como manipulador y peligroso. Sin embargo, Olivia no dejó que esta táctica la desviara. Finalmente, Emily confesó que había tenido un altercado con Aiden días antes de su muerte, pero insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato. A pesar de su declaración, sus manos temblorosas y sus respuestas evasivas dejaron a Olivia convencida de que sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. El rompecabezas se completa. Una pieza crucial del rompecabezas llegó de manera inesperada, un video grabado por Aiden en su cámara personal, encontrado días después en un escondite dentro de su habitación. En la grabación, Aiden hablaba directamente a la cámara, expresando su miedo y detallando cómo había sido amenazado por Jason Grayson, Emily Harris y otros miembros influyentes de Blom Beach. «Si algo me pasa», decía Aiden con una voz temblorosa, «que todos sepan quiénes son los responsables». El video era una bomba de tiempo. Olivia entendió que, aunque proporcionaba respuestas, también ponía en peligro su propia vida y la de los testigos involucrados. Decidió proceder con cautela, convocando una reunión con el fiscal del distrito para garantizar que la evidencia se manejara de manera segura. El clímax. Cuando Olivia confrontó a Jason Grayson con las pruebas del video, el jefe de policía negó vehementemente las acusaciones. Sin embargo, su comportamiento errático y la falta de una coartada sólida hicieron que se emitiera una orden para su arresto. La noticia de la implicación de Grayson se extendió rápidamente por el pueblo, desmoronando la imagen del protector de la ley. Emily Harris, por otro lado, intentó huir de Blom Beach, pero fue detenida en la estación de tren con una maleta llena de documentos que vinculaban a varias figuras locales con actividades ilegales. Su captura marcó el principio del fin para la conspiración que había estado fermentando en las sombras. Una verdad incompleta. Aunque la investigación arrojó luz sobre muchos de los secretos de Blom Beach, quedaban preguntas sin respuesta. ¿Había más personas involucradas? ¿Qué motivó exactamente el asesinato de Aiden? Para Olivia, la verdad parecía ser un mosaico incompleto, con piezas que tal vez nunca encajarían del todo. El capítulo cerró con Olivia observando desde la colina más alta de Blom Beach, reflexionando sobre el costo personal de buscar justicia. Sabía que, aunque Aiden había encontrado algo de redención póstuma, las cicatrices que dejó su muerte permanecerían en el pueblo durante años. Mientras los días pasaban, la tensión en Blom Beach crecía exponencialmente. Las calles que alguna vez fueron tranquilas ahora eran el epicentro de susurros, miradas inquisitivas y rumores que se propagaban como el fuego. Para Olivia Scott, cada nuevo día traía un enigma más complejo que el anterior. La información obtenida del cuaderno de Aiden y su computadora comenzó a revelar no solo detalles de una vida oculta, sino también la profundidad de la corrupción que infestaba al pueblo.
Un testigo inesperado. Todo cambió cuando un testigo inesperado se presentó en la comisaría, Daniel Harlow, un antiguo amigo de la familia Carter. Daniel confesó haber visto algo la noche del asesinato. Según su relato, mientras regresaba a casa después de un turno nocturno, vio a Jason Grayson y Emily Harris discutiendo acaloradamente cerca de Cedar Hollow. La luz de sus linternas iluminaba algo en el suelo, aunque desde la distancia no pudo distinguir qué era. Decidido a no involucrarse, Daniel se marchó rápidamente, pero su conciencia no lo dejó descansar. Para Olivia, este testimonio era clave. Aunque no vinculaba directamente a Jason y Emily con el asesinato, sí establecía su presencia cerca del lugar del crimen. Era la primera pieza concreta que conectaba a dos sospechosos principales con el fatídico escenario. Las sombras en las altas esferas. Mientras tanto, las pruebas contra William Hartman, el empresario local, se acumulaban. Registros financieros revelaron movimientos sospechosos de grandes sumas de dinero hacia cuentas en el extranjero, todas datadas en los meses previos al asesinato de Aiden. Parecía que Aiden había descubierto estos movimientos y había amenazado con exponerlos. Hartman, acorralado, admitió haber pagado a Aiden para que guardara silencio, pero negó cualquier implicación en su muerte. Olivia decidió centrarse en un patrón que comenzaba a emerger. Todos los implicados tenían algo que perder. Jason Grayson temía que su relación secreta con Aiden arruinara su carrera. Emily Harris estaba desesperada por proteger su reputación y su vínculo con Jason. Y William Hartman sabía que la exposición de sus delitos financieros significaría el fin de su imperio. Un giro desgarrador. En medio de estas revelaciones, el equipo forense encontró algo que cambiaría el curso de la investigación: fibras de ropa de Emily Harris en el bate de béisbol encontrado junto al cuerpo de Aiden. Este hallazgo, combinado con el testimonio de Daniel Harlow, fortaleció el caso contra ella. Olivia ordenó su arresto, pero Emily, al enterarse de la orden, huyó de su casa, dejando una nota críptica: no soy la única culpable. El juicio de Jason. Con Emily prófuga, Olivia decidió concentrar sus esfuerzos en Jason Grayson. En un interrogatorio cargado de tensión, el jefe de policía intentó mantenerse firme, pero la presión lo quebró. Admitió haber estado con Emily la noche del asesinato, pero afirmó que no había participado en el crimen. Según su versión, fue Emily quien atacó a Aiden en un arrebato de furia, temiendo que el joven expusiera sus secretos. Jason, desesperado por salvarse, ofreció detalles incriminatorios sobre otros implicados, incluyendo a William Hartman, quien, según él, había sugerido deshacerse del problema semanas antes del asesinato. La caída de un imperio. Con esta nueva información, Olivia finalmente obtuvo una orden para registrar la residencia y las oficinas de Hartman. Lo que encontraron fue devastador: documentos que vinculaban al empresario con una red de sobornos y extorsión, así como un plan detallado para silenciar a Aiden de forma permanente. Hartman fue arrestado y enfrentó cargos no solo por su implicación en el asesinato, sino también por delitos financieros y conspiración. La cacería de Emily. Sin embargo, el caso aún no estaba cerrado. Emily seguía desaparecida, y su nota dejaba entrever que la verdad completa aún no había salido a la luz. Olivia lanzó una búsqueda a nivel estatal, mientras las tensiones en Blombeach llegaban a un punto de quiebre. Los residentes, ahora conscientes de la magnitud de los secretos que habían estado ocultos en su comunidad, se dividieron entre quienes buscaban justicia y quienes temían las repercusiones. El silencio antes de la tormenta. El capítulo cerró con Olivia sentada en su oficina, rodeada de archivos, mapas y pistas. Aunque había logrado avances significativos, no podía ignorar la sensación de que algo crucial faltaba. En su mente resonaban las palabras de Emily: no soy la única culpable. Sabía que el caso estaba lejos de terminar y que los ecos de esta conspiración seguirían retumbando en Blombeach por mucho tiempo. La verdad estaba cerca, pero también lo estaba el peligro. Mientras la búsqueda de Emily Harris se intensificaba, el caso que había sacudido a Blombeach comenzaba a acercarse a su desenlace.
La tensión en el pueblo era palpable. Los residentes se debatían entre el alivio de ver a los responsables enfrentando las consecuencias y el miedo de que quedaran cabos sueltos que pudieran amenazar la frágil calma que habían conocido durante tanto tiempo. El juicio y las confesiones. William Hartman fue el primero en enfrentarse al tribunal. Durante su juicio, el empresario intentó minimizar su participación en el asesinato de Aiden, afirmando que solo había contribuido financieramente para resolver un problema sin saber cuán lejos llegarían sus cómplices. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Los documentos encontrados en su oficina y las grabaciones que Aiden había guardado demostraban que Hartman no solo había financiado el encubrimiento, sino que también había sido uno de los cerebros detrás del complot. Jason Grayson, por otro lado, aceptó un acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar contra Emily Harris y William Hartman. Su declaración fue escalofriante, revelando cómo las tensiones personales y los miedos a perder su reputación llevaron a decisiones que sellaron el destino de Aiden. Admitió haberse reunido con Emily la noche del asesinato, pero insistía en que nunca había esperado que las cosas terminaran de manera tan trágica. «Nunca quise que muriera», dijo Jason en el estrado, su voz temblando. Pero cuando Emily perdió el control, todo cambió. Traté de detenerla, pero ya era demasiado tarde. La caída de Emily Harris. Emily Harris fue capturada semanas después, escondiéndose en una cabaña a las afueras de un bosque en otro condado. Cuando fue llevada a juicio, Emily mantuvo su postura desafiante, acusando a Aiden de haber manipulado y amenazado a todos los involucrados. Sin embargo, el peso de las pruebas en su contra, incluido el testimonio de Jason y las fibras de su ropa encontradas en el bate de béisbol, la dejaron sin argumentos. «No era una víctima inocente», declaró Emily, sus ojos ardiendo de rabia. «Jugó con nuestras vidas, y todos pagamos el precio». El jurado no tardó mucho en llegar a un veredicto. Emily fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su sentencia marcó el fin de una era de secretos y conspiraciones en Blombeach. El legado de Eden Carter. Con el caso cerrado, Blombeach comenzó el proceso de reconstrucción. Para muchos, Eden Carter se convirtió en un símbolo de los peligros de las mentiras y la manipulación, pero también en un recordatorio de cómo una comunidad puede unirse para enfrentar sus demonios. La familia de Aiden organizó una exposición póstuma de sus fotografías, titulada Luz y Sombra, que atrajo a visitantes de toda la región. Cada imagen capturaba un instante de belleza, un testimonio del talento que había sido arrebatado demasiado pronto. Los fondos recaudados fueron donados para establecer un programa comunitario que ofreciera apoyo a jóvenes en situaciones de riesgo. Reflexiones finales de Olivia. Para Olivia Scott, el caso de Eden Carter dejó una huella imborrable. Mientras guardaba los últimos expedientes en la estantería de su oficina, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Este no solo había sido un caso de asesinato, había sido una ventana a las complejidades de la condición humana, al poder destructivo de los secretos y a la importancia de la justicia. Aiden buscaba la verdad, pensó Olivia. Y aunque el costo fue alto, su historia ayudó a destapar lo que muchos intentaron ocultar. Al final, su voz no fue silenciada. En una ceremonia silenciosa en Cedar Hollow, donde el cuerpo de Aiden había sido encontrado, los habitantes de Blombeach plantaron un árbol en su memoria. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Un nuevo comienzo. Blombeach nunca volvería a ser el mismo. Pero, en medio del dolor y la pérdida, también había espacio para la redención y el cambio. La historia de Eden Carter quedaría grabada en la memoria colectiva del pueblo como un recordatorio de cómo la valentía y la determinación pueden romper incluso los silencios más profundos.